Creo que hace mucho tiempo no le dedicaba un video simplemente al personaje de Ichiro Miyata, pero algunos me lo han pedido y es verdad, hay muchas cosas que comentar. Y primero vamos a hablar un poco de lo que pasó en el pasado con Ichiro Miyata, quien luego de no poder enfrentarse ahí por el torneo de novatos, siguió escalando para sentir que había alcanzado a su rival, terminando por convertirse en campeón del Pacífico, enfrentando a Arnie Gregory. A pesar de que ambos pugiles, tanto Ippo como Miyata, siguieron escalando y siguieron mejorando, cuando iba a llegar el día de su encuentro, este no sucedió, porque Ichiro Miyata decidió no enfrentar a Ippo. Esta historia ya la hemos dicho muchas veces, todos se la saben. Finalmente Miyata decidió enfrentar a Randy Boy Jr. para saldar cuentas con el rival de su padre, quien era el padre de Randy, básicamente una especie de venganza de lo que le había pasado anteriormente a su padre, y también era una forma de demostrarse a sí mismo que ya había superado el boxeo que le había enseñado su padre. ¿Y por qué siempre digo su padre? Porque por alguna razón no conocemos el nombre del papá de Miyata, cosa que me molesta bastante. Me gustaría al menos tener un nombre para poder referirme a él de otra manera. El hecho de que no pudiese enfrentarse a Ippo hizo que ambos gimnasios rompieran relaciones, y básicamente Kamogawa estaba tan molesto con los Miyata que se negaba a eventualmente dejar a Ippo enfrentar a Ichiro. Pero obviamente este no era el plan de ambos pugiles, sentían que eventualmente el combate podría llegar a suceder, a pesar de que ya no lo estén planeando. Es algo que eventualmente es cierto que podría pasar, ya que si ambos siguen escalando en el ranking mundial y seguían avanzando, no sería una sorpresa que se toparan en un combate por el cinturón mundial o por algún ranking muy alto. Pero de manera inesperada para Miyata, Ippo comenzó a hundirse. No solo fue derrotado por Alfredo González, también fue derrotado por Antonio Guevara y finalmente terminó por retirarse. Esto le causó una desmotivación brutal a Miyata, quien de por sí ya estaba con problemas, porque recordemos que se mantiene en los pesos pluma únicamente por Ippo, porque su peso natural posiblemente sea más cercano a los pesos ligeros junior o incluso los pesos ligeros, dos categorías más arriba, que actualmente es donde se encuentra Mashiba. Pero a pesar de que estaría mucho más cómodo en estas categorías de peso, Miyata se niega a subir, porque sigue con esa esperanza de que Ippo termine regresando al cuadrilátero eventualmente, y es por eso que en una ocasión en el manga fue a hablar con Ippo para preguntarle quién le había diagnosticado demencia pugilística. Esta era una manera de Miyata de asegurarse si Ippo realmente estaba enfermo o no, y finalmente se llevó una gran sorpresa. Nadie le había diagnosticado esa enfermedad a Ippo, y es por eso que se autoimpuso mantenerse en los pesos pluma, porque al Ippo no estar enfermo realmente, sigue con la esperanza de que eventualmente pueda regresar y de esa manera enfrentarlo en el ring profesional, y de esa manera cumplir su sueño y cumplir la promesa que ambos habían hecho hace mucho tiempo. Pero mantenerse en un peso que no le acomoda, y además sin saber si su rival realmente volverá al cuadrilátero o no, lo ha mantenido muy desmotivado. A pesar de que sigue ganando sus combates, seamos sinceros, lleva muchos años enfrentando únicamente a boxeadores random del ranking del Pacífico. No se ha centrado en escalar en su ranking mundial ni cumplir ninguna pequeña meta, porque a lo menos cuando enfrentó a Randy Boy Jr. estaba enfrentando a un boxeador muy prometedor, pero en este instante no está enfrentando absolutamente a nadie relevante, ni que tenga mucha ambición, ni ningún personaje que a nadie le importe, y aún así ha estado ganando a duras penas. Es decir, para que lo entiendan de mejor modo, si es que Miyata peleara como está peleando actualmente contra un personaje como Randy Boy Jr., terminaría simplemente aplastado. En la actualidad Miyata ya ha tomado una decisión, se va a mantener en los pesos pluma, cosa que no me gusta mucho. Yo en verdad quería que Miyata decidiera subir de categoría de peso, pero aparentemente no lo hará, ya que su decisión es convertirse en campeón mundial de los pesos pluma, pero de la WBC, es decir, de la otra organización a la que no pertenece Ricardo Martínez, por una razón muy simple: no se siente capaz de enfrentar a Ricardo y derrotarlo. Y sí, lo sé, es algo más que obvio para nosotros, pero con todo el que el autor suele ayudar a Miyata en temas de poder, en temas de técnicas, de habilidad y de darle mejoras e inflarlo, en verdad estoy muy contento que al menos Miyata sea realista y lo hayan mantenido bien serio en ese modo. Miyata no es capaz de derrotar a Ricardo Martínez y lo tiene más que claro, así que lo va a evadir.
De igual forma es algo que le acomoda a Miyata, ya que al ser campeón del Pacífico, esto automáticamente lo pone en la WBC como un rankeado mundial. Lo que le faltaría ahora es escalar dentro de ese ranking. En la actualidad no solo ya tomó esta decisión, sino que se mantiene entrenando con Takeshi Sendo. Este personaje bien sabemos que va a tener un encuentro en contra de Ricardo Martínez, y en cierto modo algunas de las técnicas de Miyata son similares a las del mismo Ricardo, como por ejemplo su jab y en cierto modo su juego de pies, que podría ser incluso mejor que el de Ricardo Martínez, ya que no basa su boxeo en eso. Y eventualmente Miyata tendrá que tener algún combate importante. A fin de cuentas, entrenar con Sendo es algo que también le sirve. Me imagino que un rival de los que tendrá que sean relativamente importantes podría tener un estilo de boxeo similar al de Sendo, y de esta manera el entrenamiento que ha estado teniendo podría llegar a serle muy útil y de esa manera agradecerle al tigre. Pero ¿qué pasará después de esto? ¿Hacia dónde realmente irá el camino de Miyata? Personalmente, si nos ponemos a fantasear, sé lo que muchos piensan. Si es que Miyata se decidió por ir por un cinturón que no es el de Ricardo, lo más probable es que lo obtenga. En este momento, los únicos boxeadores que son capaces de llegar al mundo de los pesos plumas en la obra, de los que conocemos obviamente, serían Takeshi Sendo, Ippo y Miyata. Sabemos que Sendo ya va a enfrentar a Ricardo Martínez, y aunque no me lo imagino ganando, sabemos que va a ir por ese cinturón, no por el de la WBC, por lo que Miyata es el único que va a ir por ese cinturón, así que sin lugar a dudas puede conseguirlo. Podría llegar a convertirse en campeón mundial de la WBC. Y de esa manera el cinturón que actualmente le pertenece a Ricardo Martínez podría caer sin lugar a dudas en el personaje de Ippo una vez regrese al cuadrilátero, porque sí, Ippo va a regresar, eso tiene que suceder sí o sí y no lo pongo en duda en ningún momento. Y de esa manera se podría cumplir la fantasía de muchos aquí en el fandom, que es un enfrentamiento entre ambos como campeones mundiales en un combate de unificación. Hay algunos mucho más fumados que creen que incluso Sendo tiene la capacidad de derrotar a Ricardo Martínez y conseguir ese cinturón para que Ippo sea quien se lo arrebate y de ahí pelee con Miyata. Pero eso personalmente a mí se me hace que está muy pero muy lejos de la realidad dentro de esta obra. Lo que sí, estoy muy ansioso de ver lo que va a pasar con Miyata. A pesar de que no sea de mis personajes favoritos, admito que hace falta un arco del personaje con un buen enfrentamiento, porque a pesar de que no me guste mucho el final de su combate en contra de Randy Boy Jr., sigue siendo una pelea increíble que estaría sin dudas en mi top 10 de mejores peleas de la obra, porque sí, es increíble a pesar del final basura que le dieron, por lo que tengo fe de que a pesar de que a muchos no nos agrade tanto Miyata, pueda tener un buen desarrollo y un buen final del personaje, además de buenos arcos venideros con rivales que realmente valgan la pena y con un resultado realmente emocionante por algún cinturón mundial, incluso mucho más emocionante que el combate actual que estamos viendo de Ryo Chiba. Recuerda suscribirte para más videos de Hajime no Ippo. Déjame tu opinión acerca del personaje de Ichiro Miyata aquí en los comentarios. Buenas noches.